Aquí, Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. Concluye así su serie de notas y reportajes el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti. Algo que sucedió hace 50 años atrás con una coyuntura completamente distinta no se puede analizar fielmente desde acá donde estamos parados hoy. Uno puede hacer una proyección. Yo en todo caso lo que me cabe rescatar de eso es la convicción, el pensamiento y el corazón de muchos de esos jóvenes que de última entregaron su vida por un país más justo, una sociedad más justa. A mí me gustaría, yo preferiría quedarme con lo bueno de todo esto, que es que hubo toda una generación de jóvenes que entregaron su vida para que sus hijos, sus nietos y las generaciones venideras no sufran los padecimientos que se sufrían en ese momento. En algún caso lo lograron, en otro caso no lo lograron, pero sembraron la semilla y yo prefiero quedarme con eso. Bueno, mi visión es ver cómo esa generación que cuando tenía 13 años vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió Hiroshima, luego vivió los movimientos independentistas, luego vivió el ataque a Vietnam, vivió épocas bastante diferentes, vivió el peronismo, vivió la proscripción del peronismo. Es lo mismo que decía él, es imposible sustraerse al momento histórico. Y bueno, fue una parte muy pequeña de esa generación. Massetti, el Che, no fue la gran mayoría de la generación, de esa generación la que entregó su vida o se entregó a la lucha. Gran parte de la generación se dedicó a comprar la radio último modelo y fascinarse. Por eso creo que en cierta medida sigue pasando. Pero el ejemplo es que fueron hombres comprometidos con las ideas de su época. Comprometerse siempre acarrea la posibilidad de cometer errores. El que no se compromete, el que no hace nada, no va a cometer ningún error. Eso es lo más probable. Y convivir con las contradicciones. Claro. El que se compromete tiene que ser un ser contradictorio y tiene que vivir con contradicciones, tiene que poner el cuerpo y equivocarse. El asunto es el que no se compromete, y me parece que esa fue una generación que en un momento histórico como el que vivieron, lo último que hizo fue quedarse quieta. En 6 años de la vida del Che Guevara, 6 años de la vida de Ciro Augusto, de Massetti o de cualquiera de los otros militantes o de todos los que participaron en el pasado y presente en Córdoba, con 6 años de vértigo absoluto en donde se comprometían con la época en que estaban viviendo y erraron por el mero hecho de accionar. Y el que se consiguió los corresponsales, que en un momento determinado eran de los mejores que había, como era el Gabo, como fue Rodolfo Wach en Argentina, y todos esos fueron conseguidos y hablados por él. Pero imagínate, si la revolución no hubiera tenido una forma de salir al exterior, estamos bloqueados. No se puede contra los medios norteamericanos. Es terrible el control. Digo, cuando Prensa Latina nace con un determinado objetivo, ¿no? Más allá de la cuestión ideológica, dentro de una coyuntura de agencias de prensa como de mucha concentración de dónde se produce la información, y Prensa Latina aparece un poco como para plantearse como alternativa, ¿no? Entonces lo que decía pregunta era si podrían establecer un paralelismo entre aquella situación y aquel objetivo y lo que ustedes vean que es la situación actual de los medios y de la construcción de la noticia. Salvando las distancias que son enormes, se podría hacer un paralelo con Telesur.
con la salvedad de que en Prensa Latina trabajaba Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Massetti, que supervisaba el Che Guevara, que supervisaba Fidel, y Telesur es una gran alternativa a esta época, pero bueno, no tiene un Jean Paul Sartre que le escriba artículos, ni una Simone de Beauvoir, ni un Waldo Frank, pero sí sirve para revelar cosas que si no nos enteraríamos. Martín siempre cita el ejemplo de los golpes que CNN niega y Telesur saca a la luz y los distribuye y no llega a los demás pobladores de Sudamérica. Me parece que como analogía Telesur es una buena analogía a lo que fue Prensa Latina. Lo que pasa es que me parece que salvando la diferencia, porque estamos hablando de una calidad de periodistas en Prensa Latina que difícilmente se pueda llegar a reunir un equipo tal como el que reunió Massetti en ese momento. Pero sí, bueno, la intención de ellos era romper con los monopolios que en cierta medida lograron hacerlo, por lo menos en Sudamérica, porque tenían una oficina en cada país y tenían oficinas en todos los países socialistas del resto del mundo. Y bueno, la siempre querida CIP, que tanta influencia tiene hoy por hoy, fue cerrándole una por una todas las oficinas de Prensa Latina, presionando a los gobiernos de cada uno de los países para que cierren las oficinas, en unos casos hasta volando la oficina con una bomba. Como sucedió en Nueva York, por ejemplo, pusieron una bomba en la oficina y si no, ya más políticamente presionando a los gobiernos para que cierren uno a uno todas las oficinas de Prensa Latina, hasta que llegó a quedarse con una o dos nada más. Y hoy no sé, creo que tiene solamente la oficina de Cuba. Tengamos en cuenta que cuando surge Prensa Latina es la primera agencia que da a conocer la realidad latinoamericana contada por latinoamericanos. Hasta ese momento no existía una agencia de América Latina. Había existido, creo que Perón había hecho la agencia, también algo de latina, ¿no? Sí. ¿Cómo era? O agencia latina, noticias. Un intento, noticias latinas, algo que también laburaron el Che y Massetti, los dos habían... Pero como que empezó en el 52 y llegó hasta el 54. Sí, duró muy poco. Cosa... O sea que no había existido una agencia de noticias para ese momento. Eran, digamos, el periodismo era muy diferente a lo que es ahora, era una cuestión más artesanal desde todo punto de vista, de cómo se encaraba la noticia. Mayor calidad de periodistas, me parece, de las que hay ahora. Ahora el periodismo es prácticamente una industria donde hay muy buenos periodistas, pero hay escuelas que sacan periodistas como si fuesen chorizos en una fábrica, ¿no? Salen 10.000 estudiantes de periodismo en un año y los medios se abastecen de eso, ¿no? Se ve que los medios necesitan muchos periodistas. La problemática es siempre la misma, la información en todas las épocas juega un papel preponderante. Sí se ha modificado de manera notable cuáles son los medios para transmitir la información. Ahora existe internet. Creo que Prensa Latina también es equiparable, salvando las distancias siempre, a lo que es Indymedia. Indymedia es una agencia de noticias que busca transmitir la información que no le interesa también al resto de las agencias de noticias, que se maneja de una manera muy independiente. Creo que la posibilidad del acceso a internet ha permitido que surjan muchas agencias y mucho manejo de la información que antes era objeto solo y propiedad de las grandes agencias de noticias, que siguen siendo las mismas. Son ANSA, Franpress, digamos. El control de la información sigue pasando por esas 4 agencias, que no recuerdo las 4. Que son la alemana, la italiana, Reuters. Básicamente son las mismas agencias que tienen el control de la información. En Argentina ahora se está poniendo en discusión o en debate cuál es el rol del periodista, y hay un incipiente debate del periodismo militante o no militante, o independiente o no independiente. Prensa Latina fue muy claro en eso, creo que mi abuelo fue muy claro en cuál era el rol del periodista, somos objetivos pero no imparciales. Y me parece que metía demasiado el dedo en la llaga dando esa definición acerca del periodismo. Me parece también que por ese tipo de definiciones no es tan reconocido, porque toma una postura que incomoda al periodista. La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos
para siempre su historia.